Ok, Shalom Akim. No, primeramente, como siempre, hermanos, quiero empezar dando toda gloria y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, Ba'ashem Rekah HaKodash. Quiero dar doble honores a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra del Molino. Quiero mandar saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sensibilidad y verdad. Que esta va a ser otra lección. Dios mediante es una lección edificante para el electo. En el tema de hoy, hermanos, quiero entrar aquí a la escritura de Filipianos 4 y 11 y hablar un poquito de algo, pues, que entrar a esta verdad, man, tienes que tener un espíritu de estar satisfecho, man, con las cosas del mundo. Obviamente la escritura dice usar el mundo, pero no ser abusado por el mundo. ¿Y de qué se trata eso, man? Obviamente tenemos que trabajar, tenemos que proveer si tienes familia, tienes que pagar renta o una mortgage, tienes que comprarte ropa, tienes que comprarte abrigo y comida, cosas de esa naturaleza, pagar tu gas, darle a César lo que le pertenece a César, ¿ok? Pero hay límites, man, y de eso se trata esta verdad, entender el límite de lo que vas a ocupar del mundo. La escritura dice que no podráis servir a Mamón o a hombre y al Señor Yahweh Ba'ashem Yahawashi. Y eso es algo que, entrando a esta verdad, es algo muy difícil, man. Pero cuando ya empiezas a entender, te puedes aprender a mover de otra manera, ¿ok? Pero siempre tienes que tener en tu mente que, para el mundo debes que estar muerto, man. El futuro que un día querías construir, ganancias, riquezas. No estoy diciendo que no trates de ganar lo más que puedas, ¿okay? Porque la escritura habla de que el dinero es una defensa, pero no dejes que eso sea a lo que vives tu vida, pues, porque eso tiene que ser reservado a esta verdad, man. Esta es realmente lo que tiene que tener nuestro enfoque, porque la escritura dice que tenemos que tener nuestro ojo singular a esta verdad, man, y eso significa que tu mente, tu ser, tu espíritu está guiado a servir a Yahweh Ba'ashem Yahawashi y a predicar este mensaje. Y por eso, con eso tenemos que tener en nuestra mente un entendimiento de que con que tengamos pan, casa, abrigo, hermanos que tienen mujeres y familia, realmente, man, eso es lo que las únicas cosas que requieres. No tienes que ser un millonario, no tienes que ser alguien famoso. La mayor parte de nosotros, man, que está en esta verdad, con el tiempo la gente se empieza a separar de ti, y eso es parte de la amarguez de estar en esta verdad. La escritura dice que cuando comes es como miel, porque aprendes quién es tu poder, aprendes tu heredad, sabes tus diferentes tribus, y es algo gustoso, man. Pero al paso del tiempo, cuando empiezas a darle este mensaje a otra gente, a compartir lo que has aprendido, se puede convertir en algo amargo. Si lo quieres tomar de esa manera también, la hermandad, man, con eso tenemos, porque la escritura dice que quién es mi hermano, quién es mi padre, el que hace el labor de Yahweh Ba'ashem Yahawashi, y por eso aquí en Filipianos 4 y 11 vamos a empezar. Eso dice: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y eso es algo que es muy difícil, man, entender. Hermanos han perdido trabajos, porque cuando entras a esta verdad, man, el Señor prueba todo tu ser, ¿okay? Porque obviamente la escritura dice que vamos a probar al hombre justo en el horno de aflicción. Y parte de la aflicción, especialmente en este mundo, man, es a veces tener carencias. A lo mejor tuviste que dejar un trabajo porque esta verdad era más importante. Tuviste que dejar familia, mujeres, y eso es parte también de todo esto de lo que estamos leyendo, man. Van a ser cosas que la carne va a sufrir, pero el espíritu va a incrementar, man. Y es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Prueba el espíritu que tenemos para moldarlo a un espíritu aceptable a Yahweh Ba'ashem Yahawashi, porque nos hemos marinado
en Babilonia más de lo que hemos estado en esta verdad por muchos de nosotros, So dice aquí, versículo 12, dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad, Y esto por pobreza no significa que vamos a rogar pan, man. La escritura dice que el Señor nunca ha visto al justo rogar pan. El Señor alimenta a sus profetas y no va a ser ninguna cosa diferente en estos últimos tiempos. La escritura dice que el Señor, en los ojos de nuestros enemigos, nos va a dar, especialmente en la época de Jacob, en la angustia de Jacob, vamos a tener pan, vamos a reírnos, vamos a beber, mientras que el resto del mundo va a estar en una condición muy, muy mala, man. Y el tener estos pensamientos ya ahorita, ya nos está preparando para poder aguantar lo que viene en tiempos de angustia, man. Porque no va a haber comida, no va a haber agua, y lo único que nos va a separar del resto del mundo, man, es la fe que tenemos en Yahweh B'Hashem Yahushai. ¿Ok? So, aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y eso es algo que en esta sociedad, man, cuando estás en una necesidad o algo, aquí te hacen burla, aquí te hacen de menos, pero en esta verdad, man, es algo que tenemos que aprender a hacer, porque el Señor dice que Él está con el pobre, el mansabo, man, el que no tiene nada en esta sociedad, man, el que no tiene esperanza en esta sociedad, el que está clamando y llorando por todas las abominaciones que son cometidas en ella. Por eso nosotros, el testimonio de muchos hermanos, la mayoría, si no todos, es que algo no estaba bien cuando vivíamos en esta sociedad, man. Algo faltaba. Y cuando entramos a esta verdad, se solucionó muchos problemas espirituales, pero la carne siempre va a querer chingar, man. No siempre vamos a tener necesidades. Muchos hermanos, te pueden decir, a veces uno de los estreses que tenemos es, los biles, pagar renta, pagar todo tipo de facturas, porque en esta sociedad, como la escritura en Daniel dice, Esaú está tratando de desgastar a los santos, man. Y parte de ese desgastamiento es tenernos en una deuda perpetua. ¿Okay? Por eso la escritura en Habacuc dice que se cubrió con lodo, y ese lodo representa la deuda, porque los judíos, los llamados judíos, ellos se enriquecieron en básicamente esclavizando a la gente por medio de esta deuda. Y aquí en América, siempre mencionamos que la deuda está casi 26 trillones. Okay, so lo que está escrito aquí, man, es realmente verdadero. Porque la mayoría de nosotros, y la existencia de un llamado moreno, latino y nativo americano, man, va mano a mano con la necesidad. Okay, so esto no es extraño para nosotros, man, pero ahora entrando a esta verdad tenemos que aprender a que la consolación de nosotros va a venir en el reino, man. Esta gente que ahorita tiene dinero, porque la escritura habla que no envidiamos el bienestar de estos impios, man. Ellos tienen ahorita los mejores lugares, se sientan, manejan los mejores carros, viven en las mejores casas, y eso crea un espíritu en ti, man, especialmente con todos estos videos de raperos que promocionan la riqueza, que no eres nada si no tienes dinero. La verdad nos enseñó otro camino, man. Por eso a Pedro, cuando Pedro le preguntó a Yahushua, que hemos dejado todo por ti, Señor, que vamos a recibir a tu venida. Y el Señor les dijo, te vas a sentar en 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ese fue la heredad que quedó a los 12 discípulos, que se convirtió en los 12 apóstoles. Okay? Y nosotros, como a Job, man, cuando él perdió todo, ¿qué le hizo el Señor? Se lo regresó doble. La escritura dice que 100 veces más. Todo lo que tenemos ahorita, todo lo que hemos perdido, mujeres, o sea, lo que sea, man, trabajos lucrativos, oportunidades lucrativas que iban a tomar más tiempo de lo que
iba a ser requerido para estar bien en la verdad, man. Porque estar bien en la verdad ocupas estudiar, ocupas ser diligente, y la escritura habla de que en tu tiempo de descanso, pues en tu tiempo de donde no estás trabajando, no tienes nada que hacer, ahí es donde entra el entendimiento a ti, está en la apócrifa, por eso aquí la escritura nos dice lo que nos dice, es Pablo exhortándonos y dándonos aliento, pues, para que sigamos la pelea, porque es parte de la pelea, hermanos, tener carencias, especialmente en esta sociedad donde el edomita está tratando con todo su espíritu, con toda su maldad, querer zarandearnos, y Satanás va a usar las situaciones económicas para tratar de chingarnos, y por eso aquí dice lo que dice. Eso dice: el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y vas a hacer, hey man, esa es una de las formas en la cual el Señor humilla a la gente, man. Eso crea un espíritu de humildad, porque ahora ya no estás poniéndolo sobre ti, man. Le estás dando todas tus carencias, todas tus preocupaciones a Yahweh Bashem Yahushai. Y como mencionó anteriormente, man, el Señor no es alguien que va a dejar a sus hombres, a los justos, andar rogando pan. El electo va a tener su comida, igual como los pájaros comen cada día, man. Y un pájaro no tiene el valor a Yahweh Bashem Yahushai que uno de sus electos tiene. Hermanos, el Señor nos va a dar de comer, man. El Señor nos va a cuidar. El Señor sabe nuestras necesidades antes de que nosotros las conozcamos. El Señor dice que conoce hasta el número de los pelos que tienes en tu cabeza, man. El Señor nos va a cuidar, man. El Señor nos va a dar nuestro bocado de cada día. Por eso en el rezo de el Padre Nuestro, ¿qué dice? Danos nuestro pan de cada día, Señor. Y es lo que el Señor nos da, man. Tenemos suficientemente para sobrevivir, como mencioné anteriormente, la comida, el abrigo, y una casa, pues, para cubrir tu vergüenza, es lo que requerimos en estos últimos días, y por eso tenemos hermanos, y no tenemos algo que el mundo envidia, man, porque en el mundo, menosprecian todo esto de lo que estamos hablando, pero aquí te estamos dando el entendimiento correcto, porque todo, básicamente, si te conviertes rico en esta sociedad, man, ha sido contaminado. Hicieron un estudio de los billonarios y la conclusión fue que esta gente tuvo que escamear, se me hace que es la palabra, o básicamente robar a mucha gente su dinero, man, en forma de estos trucos que estos billonarios usan para ganar dinero, porque el mundo está lleno de eso, man, está lleno de avaricia, vamos a leer aquí en esta escritura de Hebreos 13:5, man. Dice: sea vuestro carácter sin avaricia, man, porque básicamente son los espíritus demonios que entran en nosotros, man, a veces, cuando y todos nosotros hemos pasado esa situación donde ves a fulano con carro nuevo, y no estoy diciendo si tienes un carro nuevo, man, eres malvado, por eso la escritura dice que el dinero es una defensa, a veces un carro nuevo te elimina muchos problemas, no tienes que andar preocupado si te va a dejar el carro, si tienes la posición para hacerlo, man, y no hay nada malo de eso. Es cuando tu único propósito es hacer eso, man. Ese es cuando se convierte en un problema. So dice aquí: contentos con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desamparé. El Señor te está diciendo, man, que no te preocupes por esas cosas. El Señor nos está dando todo lo que requerimos en estos últimos días, man. Por eso a veces cuando le rogas al Señor por ciertas cosas, no te las da, porque no las ocupas en esta misión para sobrevivir y entrar al reino de Yahweh Bashem Yahushai.
sin embargo, si te las da, te puede prevenir en entrar al reino, man. ¿Ok? So dice, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré qué podrá hacerme el hombre. Y eso es parte del mensaje, porque el edomita ahorita lo que quiere hacer es crear una sociedad donde tú ocupas de él. Y por eso la Karagma, que es el microchip, va a ser algo instrumental que el edomita va a usar para dominar al mundo y a la gente del mundo. Y por eso ahorita tener este espíritu, man, es crucial. Esto es lo que nos va a separar del resto del mundo, man. Isaías 33:6. So dice, acordaos de vuestras guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe, man. Y este es Pablo, man. Pablo nos está diciendo esto. Y acabamos de leer en Filipianos el mismo mensaje de Pablo, que él aprendió en cualquier situación estar contento, man. Y eso es algo que obviamente viendo en la sociedad en la que nos criamos, donde el que tiene es el mejor, el que tiene los mejores zapatos, el mejor trabajo, el que gana lo más que puede. Ese es un hombre que es un ejemplo en esta sociedad. Pero la escritura te está diciendo que sí puedes ganar dinero y si puedes, hazlo. Pero el fin de un hombre, man, especialmente en esta sociedad en la que vivimos, que son tiempos de profecía, si eres un israelita, man, un llamado moreno, latino, nativo americano, tu propósito es servir a Yahweh Bashem Yahushai. ¿Ok? Y por eso aquí leímos lo que leímos. So ahora vamos a sacar aquí 1 Timoteo 6:6 dice, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, man, es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores, man. Eso es algo muy importante, porque esta sociedad es gobernada por lo que tienes, man, no por quién eres. Si eres un rico, tienes todo tipo de dinero, pero eres un pedazo de mierda, aquí todavía te consideran alguien de un nivel alto, man. ¿Ok? Y si eres alguien con morales y rico en fe, pero pobre, te echan, te humillan, man. Se burlan de ti. ¿Ok? So, después de aquí quiero entrar al libro de Mateo 26:31. Dice, por tanto, no os preocupáis diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitas de todas estas cosas. ¿Ok? Pero buscar primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupáis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas, man. Y eso es algo crucial. Eso hace que en tu mente se eliminen muchos problemas, muchas preocupaciones, porque elimina la avaricia, man, porque realmente es lo que es, man, es avaricia. Si estás bien, si tu trabajo te da de comer, te viste, le da a tus hijos lo que ocupan, y todavía puedes hacer la labor de Yahweh Bashem Yahushai en máximo grado, ahí estás bien, man. No trates de buscar más. Mientras que seas rico en el espíritu, man, es lo que importa realmente. So, hey, hermanos, sigan luchando, sigan peleando. Las preocupaciones del mundo, man, sí las vamos a tener, pero tenemos que tener más cruciales, que Yahweh Bashem Yahushai no te va a poner en ninguna posición en la que no puedas escapar. So, incrementemos en fe, man. Eso va primeramente para mí. Y Dios mediante esto haya sido edificante. Quiero dar toda gloria y alabanza a Yahweh Bashem Yahushai,
Ba'ashim, Brekaha Kodash, doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra de Molino. Y saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Hasta la próxima. Digo Shalom.